Hoy vamos para la octava charla, el octavo estudio de la octava parte, digámoslo así, de este ciclo de conociendo a Dios. Y la verdad es que mm, necesitamos conocerlo. No necesitamos oír hablar de un Dios. No, necesitamos conocer a ese Dios de la Biblia para que ese Dios de la Biblia sea mi Dios, pase a ser mi Señor, pase a ser mi Rey, pase a ser mi pastor, pase a ser ese Dios al que yo voy a adorar. Y voy a adorar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que yo quiera hacer, no de acuerdo a lo que a mí me parece que así está bien. No. Entonces, por eso vamos hoy a deleitarnos, vamos hoy a saborear muchas escrituras, muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia, porque pues es ahí donde nosotros lo vamos a conocer, ¿cierto? Entonces, por eso a veces parecería, uy, pero es que este man sí lee muchos versículos, pero es que toca porque es que no nos podemos ir para otro lado, o sea, tenemos que meternos es en la Biblia, como de pronto si oímos Orlando el domingo, eh, eh, hacía mucho énfasis en eso. O sea, si nosotros vamos a escuchar, vamos a abrir, vamos a ir a un sermón, a un servicio, y ni siquiera abren la Biblia, pues entonces, hermano, qué estamos conociendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos pasando un día agradable, y no es la idea, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar con el tema eh, que es Dios es relacional. Recordemos que la vez pasada hablamos que Dios es personal, ahora Dios es relacional. Compartiendo con la idea de Paul Washer, Dios desea una relación personal con su creación, especialmente con el hombre a quien él creó a su propia imagen. Recordamos que eso está en Génesis 1, versículo 27. Esa es una de las verdades más grandes del cristianismo. Entonces, si es una de las verdades más grandes del cristianismo, que Dios desea una relación personal contigo y conmigo, entonces debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque es esa relación que Él está suministrando, está facilitando para que nosotros podamos estar cerca de Él. No como a nosotros nos parece. No, es que yo creo que así es más fácil. No, es que yo creo que es por aquí. No, yo creo que es colocando, unamos esas dos escaleras y verá que llegamos más fácil. No es como a nosotros nos parece, es como a Dios en su propósito lo ha establecido. Bueno, cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que la relación se pudiera restaurar, ¿cierto? Entonces, como les decía ahorita, vamos a dar un paseo muy rápido, prácticamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vamos como si esto fuera verdaderamente un plato servido en la mesa. O sea, imaginémonos el plato que más les gusta a ustedes, el pescado, la carne, el pollo, yo qué sé, pero que está ahí servido y nos lo vamos a degustar hoy. Las escrituras presentan a Dios como aquel que desea esta comunión, pero a pesar del pecado del hombre, Dios siempre ha querido tener un pueblo que le ame, un pueblo con el cual él se pueda tener esa relación. Las escrituras presentan a Dios como aquel que desea esta comunión a pesar de este pecado. Según Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3,
versículos del 8 al 10, donde dice que cuando el día comenzó a refrescar, este pasaje, recordemos que habla sobre la caída del hombre, la caída de Adán y Eva. Entonces, esto pasó después de que ellos comieron del fruto prohibido. Entonces dice el versículo 3, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Vemos como el pecado primero, esa desobediencia que pasó entre ellos, esa desobediencia afectó la actitud entre Dios y Adán, afecta la actitud, primero que todo. Por eso dice, tuve miedo porque estoy desnudo. Tuve miedo porque estoy desnudo, decía el versículo 10 en la parte final, la parte B. La pregunta es, si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, no vamos a hacer un estudio de Génesis y sobre todo la caída, porque ahí tendríamos mucha tela para cortar. Eso es un tema largo y tendido. Pero si nos ponemos a pensar, entonces, ¿cómo andaba Adán antes? ¿Acaso Dios no hacía lo mismo antes? ¿Por qué el miedo? Se despertó en el hombre el saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal. Se despertó. ¿Cuándo? Cuando cometieron el pecado, cuando desobedecieron. En ese mismo momento ya sabe que hay cosas que están mal a causa de Satanás. Y a causa de eso llega la separación del hombre con Dios. Quedamos separados de Dios. El hombre queda separado de Dios. Yo creo que tengamos muy claro esto, porque vamos a meternos un poquito más profundo en esta enseñanza, porque es es muy importante para nosotros. Entonces, tuve miedo y me escondí, pero si así vivían, ese era el común denominador día tras día. Pero miren lo que hace el pecado. Primero, la actitud, hay miedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a escondernos de Dios. Y si empezamos a escondernos, entre comillas, no quiero decir que entonces nos vamos a meter debajo de la cama o nos vamos a esconder en el armario. No, tuve miedo es que ya no quiero acercarme, no quiero tener ese contacto con Dios. ¿A raíz de qué? Del pecado. Entonces vamos revisándonos cada uno de nosotros. ¿Hay pecado en mi vida? ¿Estoy practicando algún pecado? Miremos las consecuencias. Según Génesis 3, seguimos en el capítulo 3 de Génesis, versículos 23 y 24, dice, entonces Dios el Señor, a raíz de todo esto, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Expulsados, expulsados para afuera, para la calle. ¿Por qué? ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado. Quiero que eso esté muy claro. La culpa es del pecado. Y eso no solamente fue para Adán y Eva. Ah, no, es que ellos estaban allá y claro, entonces el Señor no estaba ahí cerquita, entonces claro, los echó. No, eso es para el hombre. ¿Cuándo? Ayer, hoy y mañana. Es para
todos, todos, todos que cometan, que practiquen pecado, estamos fuera de ese Edén, de ese paraíso donde estaba el hombre normalmente antes del pecado. Si vemos qué más pasó con el pecado, vemos que afectó la relación de Dios con Adán y de como una separación con Dios, y segunda, nuestra relación tanto con Dios como entre los hombres, como entre hombre y su creación. Todas esas relaciones se ven afectadas. Entre nosotros, entre el hombre con hombre, o sea, entre el ser humano, porque ahora no me van a malinterpretar, el ser humano se crea esa rotura de esa relación, se daña la relación. Recordemos eh, en el capítulo, en el libro de Génesis, el capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y le creó a Eva, ¿qué fue lo que dijo Adán? Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esto es un pedacito de mí, esta es mi costilla, esta es, pongámosle, Eva, mujer, que es sangre de mi sangre, carne de mi carne. Fue el primer, si vemos, es el primer poema de amor que podemos leer en las escrituras. Pero después del pecado, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? No, es que esa mujer que usted me dio, empieza el reproche, se dañó la relación, se dañó. Y fuera de eso, no solamente, entonces mire, relación se acabó entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer, y entre el hombre y la tierra y su creación. Recordamos que la tierra va a producir cardos y espinas. Claro, se dañó también esa relación. Entonces, eh, no fue que literalmente fueron echados de un jardín o de un paraíso y que, porque esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia de nosotros a pensar de que el paraíso es un lugar donde hay mucha comida y donde pasamos bueno y donde hay playa, orilla y mar y hay tranquilidad y entonces de allá fueron echados y se fueron y adiós. No es que los hayan echado literalmente de eso. Lo que pasa es que estar cerca de Dios, del amado, de nuestro amado, es como estar en un Edén, es como estar en un paraíso. Es un placer que no se puede, no podemos explicar con palabras. Hay que vivirlo. ¿Qué es estar cerca del Señor? Eso es un deleite, eso es un paraíso, es un verdadero paraíso. Y al estar separados de Él por causa del pecado, pues fueron echados fuera de ese paraíso. Ahora vemos la misericordia de Dios con el hombre al no dejar que comiera del árbol de la vida y tener una vida eterna en corrupción, pecado y alejado de Él. Miremos el versículos 22 al 24 de este capítulo 3. El ser humano, versículo 22, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Cómo es llegar a ser uno de nosotros? Tiene el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome fruto del árbol de la vida y lo coma. Nosotros, ¿qué pensamos? Ay, no, qué castigo tan cruel. ¿Cómo es que el Señor, pues, no nos deja comer del árbol de la vida? Pues imagínense, pues, viviríamos eternamente. Qué maravilla, qué delicia. Pues no es tal. Lo que el Señor quiso es evitar que el hombre tomara de ese árbol de la vida
y viviera eternamente alejado de Dios y viviéramos eternamente en una eterna corrupción, una eterna maldad, un eterno, imagínense cómo fuera eso, el caos total, viviendo eternamente en la maldad. Pero no, entonces el Señor lo que hizo fue eh, poner esta espada que volteaba por todos lados, cuidando ese árbol de la vida. Mm, Versículo 23 dice, eh, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Versículo 24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. A diferencia de lo que nosotros pensábamos antes, pues ahora ya entendemos por qué es que están cuidando el árbol de la vida. Porque es que esos querubines y esa espada que revolotea por todos lados está cuidando ese árbol. Que primero tenemos que ser redimidos. Primero tenemos que mmm, reconciliarnos con Dios. Dios es muy bueno, ¿no? O sea, cuando yo estudiaba esto, yo, wow, claro. Por eso es que no dejó que comiéramos de ese árbol. Ahora miremos cómo describe Isaías las consecuencias de nuestro pecado en nuestra relación con Dios. Isaías, versículo 1 y 2 del capítulo 59, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Entonces, versículo 1, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. No, Él está presto, Él está dispuesto, Él está a darnos toda esa salvación a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Pero viene el versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no oír, para no escuchar. ¿Quién? Es el Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de mi pecado? ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado en el cual yo estoy metido, en el cual yo estoy practicando día tras día, semana tras semana? Ese tal pecado que ya nosotros lo llamamos mi lucha, porque es que no he podido salir de ahí, es que no he podido dejarlo. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la consecuencia? Pues volvamos a leer Isaías 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes, o sea, son los pecados de ustedes, que los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro. ¿Para qué? Para no escuchar. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¡Ay, qué impresionante! ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues apartarme del pecado, ¿no? Pues es como sencillo. Es como sencillo. De acuerdo con Washer, acá Dios revela la intolerancia hacia el pecado. Miremos que fue Dios quien buscó a Adán y a Eva después de que pecaran. Versículos 8 y 9 del capítulo 3 que estamos estudiando en Génesis. Lo que vemos es el carácter de Dios y su deseo de tener una relación con el hombre a pesar de haber caído. Ahora, por eso envía a su Hijo para que el hombre perdido pueda estar cerca de él. Lucas 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús
hace referencia en este pasaje, en estos versículos, a, ¿se acuerdan la historia de Zaqueo? Un hombre pecador de mala reputación, pero Jesús, quien es el verbo, recordemos, entonces vámonos ya, vamos a irnos metiendo un poco más en el Nuevo Testamento. Jesús, quien es el verbo, que ya lo estudiamos, quien es la palabra hecha carne, quien es la palabra, el verbo encarnado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Saqueo, baja de ahí, porque es preciso que esta noche cene en su casa, entre en su casa. O sea que Jesús entró en su casa y ¿qué pasó con Saqueo? Se salvó, ¿cierto? Porque, miremos, es preciso porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A salvar lo que se había perdido. Saqueo, baje de ahí. Jairo, baje de ahí. Don Rafa, baje de ahí que quiero entrar en su casa. Jaime, baje de ahí que voy a entrar. Eugenio, baje de ahí. Es preciso que yo hoy cene contigo. Es preciso que el Señor entre hoy a nuestra casa. Es preciso. ¿Para qué? Para que tenga salvación. Ahora, bueno, no vamos a profundizar un poco, pero ¿qué hizo Saqueo? ¿Saqueo qué dijo? No, 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 a mí no me enrede, yo aquí no me bajo. No, ¿cierto que no? Bajó corriendo, se tiró de ese árbol de sicomoro y salió corriendo. ¿Cómo así, Señor? No es posible. Apocalipsis 3 versículos eh, 20, dice, vamos a leer unas cuantas escrituras, unas 4 escrituras. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Dice, versículo 20, mira que estoy en la puerta y llamo. ¿Quién? Aquí está hablando Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca la puerta de todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿estamos oyendo su voz? Porque puede que esté tocando la puerta, pero nosotros estamos sordos. Nosotros no estamos oyendo. Recordemos la diapositiva anterior. Isaías, ¿por qué es que el Señor no escucha? Y no solamente el Señor no escucha a nosotros, sino que nosotros, pues por ende, no lo vamos a escuchar a Él. Y si Él está tocando, pues lo que nosotros tenemos que hacer es, si alguno oye mi voz, por eso estemos atentos, prestos a su voz, prestos a ver si está tocando la puerta, porque la puerta puede estar tocando en este momento. Y dice, ay, no, pero si yo llevo 15 años en la iglesia, si yo llevo 7 años en la iglesia, si yo llevo 5 años, si yo llevo un mes, si yo llevo... Pero puede que lo que estemos haciendo es asistiendo a una institución. Mas nunca le hemos abierto la puerta a Dios, la puerta de nuestra casa. Miremos qué dice Hebreos 7:25. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús, ¿cierto? Está hablando de Cristo. Dice, ya que vive siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Por medio de quién? De Cristo, el que está tocando la puerta, el que le está diciendo, baje de ahí, que hoy es preciso que more en su casa. ¿Sí? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es el Señor quien ha buscado por todos los medios
restaurar esa relación que se dañó en el Edén. ¿A través de quién? De su Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra, el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, miren esto, cuando éramos enemigos de Dios, pero es que yo nunca he sido enemigo de Dios, podríamos pensar, o así pensaba yo. Yo no, yo no le hago mal a nadie, no, yo soy un hombre bueno y yo no me considero enemigo de Dios. Además, yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera, eso sí. Y yo hacía las cosas a mi manera y así pensábamos, y así pensaba yo que estaba bien con Dios, pero resulta que no. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Al no querer recibir a Cristo, al no dejar que su palabra entre en nuestra casa, nos convertimos en enemigos de Dios. Que eso quede claro. Si nosotros no queremos, si nosotros no recibimos, si el mundo no recibe, si el mundo no quiere, si Pepito Pérez no quiere, si Pepita Pérez no quiere y rehúsa recibir a Cristo, entonces nos consideramos, nos convertimos en enemigos de Dios. Y entonces, si somos enemigos de Dios, Dios nos oye. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en pecados, en delitos y pecados. Estamos, como dice Romanos, muertos, muertos en delitos y pecados, muertos. Pero cuando le permitimos que Él entre, cuando le recibimos, cuando le abrimos la puerta, vamos a ser reconciliados con el Padre y seremos salvados. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, para que fuéramos reconciliados por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Por su parte, Pablo le dice a los colosenses en el versículo 19 al 21 del primer capítulo, dice, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿En quién? En Cristo, ¿cierto? En Jesús, dice el versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Cristo, de su Hijo. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Versículo 21. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban ¿qué? Alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Cuándo somos enemigos de Dios? ¿Cuándo? Cuando tenemos una mala acción y una mala actitud. Cuando vivimos inmersos, cuando estamos practicando algún pecado. ¿Está claro eso? Practico un pecado, tengo un pecado en mi vida, estoy inmerso en un pecado y estoy lejos de Dios. Lejos de Dios. Ahora, ¿qué le podemos tener? Ahora que le podemos recibir, ahora que nosotros tenemos algo de conciencia de que Él puede estar tocando nuestra puerta, entonces ahora que lo podemos tener en nuestra casa, si le abrimos la puerta, es que nosotros vamos a poder tener vida eterna. Pues es por medio del Hijo, de la palabra, del Verbo encarnado, que le podemos conocer. Si le podemos conocer, es imposible, miren, es imposible que nosotros conozcamos a Dios y no le amemos.
Y cuando le amamos, le vamos a obedecer. Porque ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Hay que amarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cierto? Juan, versículo 17, 3, que también es muy conocido, ¿cierto? Lo nombramos mucho acá. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna. Dos puntos. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta palabra conocer, que es la palabra ginosco, ya la vimos también en una palabra, en una parábola. No es una palabra impersonal, es una palabra que va más allá y también se traduce como reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. En pocas palabras, ¿quién es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres? Recordamos a Cantares 5:9. ¿Recordamos? ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? ¿Quién es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? Y que ella empezó a describir a su amado. No, no se confundan. Mi amado es único. Mi amado se distingue entre 10,000. Mi amado es hermoso. ¿Cómo es tu amado? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es mi Dios? ¿Cómo describiría yo a Dios? No, para mí Dios es todo en la vida. ¿Y ya? ¿Qué diríamos de nuestro Señor? Ahora, si ya comprendimos que Dios quiere una relación con nosotros y que esta relación depende de mi pecado, entonces tenemos que ser conscientes de las consecuencias que trae el pecado en mi vida, ¿cierto? ¿Y cómo debo de caminar en este mundo? Si ya tenemos conciencia de qué es lo que hace el pecado en mi vida, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy practicando un pecado? Porque entonces están pensando, ah, no, pero es que la Biblia dice que también que todos somos pecadores, que no hay ninguno, que todos, y que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Claro que sí, pero la Biblia dice que el que practica un pecado, no el que este pecó y, pues, hombre, abogado tenemos delante del Señor, a Cristo Jesús, que interceda por nosotros, intercede por nosotros. Cada vez y entonces, uy, sí, pequé, claro, hay pecado en nuestras vidas, sí, claro que sí, pero cuando yo peco, el Espíritu Santo viene y me redarguye y me dice, hermano, la embarraste, ¿qué hiciste? Rechazaste a tu Dios, es como si le hubieras escupido la cara al Señor, pues eso me tiene que quemar por dentro, que tiene que quemar las entrañas. ¿Y qué tengo que hacer? Salir postrado delante de Él, salir corriendo y postrarme y pedir perdón y arrepentirme. O sea, no volverlo a hacer. Que eso es muy diferente a estar hoy, mañana, pasado mañana y toda la semana cometiendo lo mismo. ¿Sí vemos la diferencia? Esa escritura, segunda de Corintios 6:14, 6:14 al 18. Entonces, ¿cómo debo de caminar en este mundo? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Si estamos hablando del pecado, ¿qué dice Juan a Corintios? No se junten en yugo desigual. ¿Por qué? ¿De acuerdan? No se junten en yugo desigual, decía Pablo. ¿Por qué? Porque eso traerá sus consecuencias y terminaremos lejos de Dios. Será cuestión de tiempo. O sea, si la Biblia lo dice, pues no lo haga. Si están buscando novio,
Pues no lo busque en el mundo. Si está buscando novia, no la busque en el mundo. Como les decimos a los que están en este plan, que tu mirada, que tu esposo, que tu esposa futura, que la que va a ser tu esposa, que el que va a ser tu esposo, ame más a Dios que tú. Y cuando el Señor está en medio de los dos, todo va a funcionar. Yugo desigual, ese es nuestro pensar, ¿cierto? Claro, en el matrimonio. Resulta que este yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio como tal. ¿Por qué? En Primera de Corintios, eh, capítulo 5, versículos 9 al 11, vemos a Pablo haciendo referencia a estas uniones. Estas sí se los voy a leer. Dice, por carta, esto miren, esto es en Primera de Corintios 5, versículos 9 al 11. Dice el versículo 9, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Imagínense, esto es en Primera de Corintios, o sea que hay una carta antes de Primera de Corintios que no está en la Biblia. Una carta que Pablo también le envió a los corintios. Dice el versículo 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. ¿De dónde? Del mundo. En tal caso, tendrían ustedes que salirse del mundo. Dice el versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie, no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Se Reina Valera, con tal persona ni se sienten a la mesa. Si eso está hablando de un hermano, si ese que está llegando a la congregación es de estos, pues lo que está queriendo decir Pablo es que no se junten, o sea, no formen compañías. Va a ser un dolor de cabeza. Que mi mejor amigo, ¿cómo es posible que mi mejor amigo, mi mejor amiga sea del mundo? ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Cierto? Ahora sí vemos por qué el mundo nos rechaza, por qué el mundo nos saca. No solo debemos de apartarnos de la iniquidad, sino distanciarnos de ella. Queremos tener una relación profunda con el Señor. Segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. ¿Cuál? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Dice segunda de Timoteo, versículos 19 del capítulo 2. Ahora, si nuestro deseo es una relación íntima y profunda con el Señor, si eso es lo que nosotros queremos, entonces lo que debemos hacer es, como dice Oseas 6, versículo 3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. O sea, vayamos tras su conocimiento, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y lo demás llegará por añadidura, como le dijimos ahora. ¿Entendemos esto? ¿Eso está claro o simplemente no lo sabemos? No lo sabemos como un versículo. Es un versículo de la Biblia, sí, claro. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y lo demás llegará por añadidura. Pero ¿lo comprendemos? Que el Señor nos dé ese discernimiento de poder comprender eso.
Ahora, pero que nuestra búsqueda no sea de un día o de un fin de semana, que sea de unos pocos minutos en la semana, porque de seguro, vea, de seguro llegará el momento en que ese amor, en que el amor será como una nube en la mañana, se va a esfumar. ¿Qué tanto queremos estar con un Dios? ¿Qué tanto queremos estar con nuestro amado? ¿Cuánto quiere? ¿Solo el domingo? ¿Una vez cada 15 días? ¿Una vez al mes? ¿Que está bien? ¿Cuánto? Relacionémoslo con los que estamos casados. ¿Cuánto tiempo quisieras compartir con tu esposa, con tu esposo? Uf, es tan cansona que ojalá 10 minutos por la noche y ya. Eso es. O quisiera estar todo el tiempo ahí charlando, así sea oyéndolas hablar. Porque es cierto, las mujeres tienen que hablar, o sea, según las estadísticas, los psicólogos, no sé qué, las mujeres hablan como tienen que hablar 5.000 palabras al día y nosotros a duras penas 200. Entonces, imagínense, entonces sentémonos a escuchar, o sea, ¿cuánto queremos compartir? Igual es con el Señor, ¿cuánto queremos hablar con el Señor? Compartir, estar a su lado, oírlo hablar, expresarle todos nuestros sentimientos. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién nos va a decir, oye, este man sí no le da pena? Este man se enloqueció. Con el Señor no hay problema. El Señor por eso dice, entra en tu lugar secreto. Y en el lugar secreto, abre tu corazón. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es. El Salmo 27 dice, versículo 4, una sola cosa le pido al Señor. Una sola cosa le pido al Señor. Una sola. ¿Cuál? Dice el salmista. Y es lo único que persigo, que habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuánto? Todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Dice, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Mm, Qué, qué impresionante, ¿no? A veces uno pasa por esos versículos, ay, que sí, y lo ponemos en los estados y tales y lo subrayamos en la Biblia y lo ponemos y no pasa nada. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. De madrugada me levanto, en la noche me acuesto, medito de día, medito de noche. ¿En quién? En su palabra, en sus estatutos. Dios es muy bueno, ¿no? Ahora, y si para nosotros esta reconciliación y esta relación es un placer, si para nosotros esta reconciliación, esta relación es un deleite, entonces lo que voy a querer hacer, pues es compartir y contarles a otros de las maravillas que también pueden tener al lado de Dios. Puedo compartir con otros lo que yo disfruto, estar al lado de Dios. Lo que yo disfruto, tener una relación con Dios, que otros también las pueden tener. Y gozarse, ni pasarse bueno, y deleitarse, ni saborearse. Un pasaje bíblico. Eso es maravilloso compartir. Segunda de Corintios, versículos 19, 18 y 19 del capítulo 5 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién nos reconcilió? ¿Por medio de quién es que nosotros podemos tener la relación con Dios?
¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio esa semillita para que nosotros la sembráramos, para que nosotros la compartiéramos, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nos encargó a nosotros. O sea, ¿qué nos encargó a nosotros? ¿Qué? ¿Que invitemos a gente a la iglesia? Listo, ¿cuántos? ¿Cuántos quieren? Pongamos un número, 10. Listo, 10 mensuales. No, pues, te aseguro que no. ¿Qué es? Yo me estoy deleitando en esto, lo que yo quiero es ir y decirle, venga, le cuento quién es mi amado, venga, le cuento quién es mi Dios, venga, le cuento el Dios que hay en la Biblia, venga, le cuento quién es mi amado. Él también le ama y quiere que estés junto a él. Él también le ama y está tocando tu puerta. Ven, te lo presento. Bien, le cuento. Reconcíliese con Dios. Venga, le cuento quién es mi amado. Venga, le cuento quién es mi Dios. Venga, para que se deleite, para que vea, para que conozca maravillas. Dios es hermoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, te sigue esperando. Dios está lleno de piedad. Dios es muy, muy bueno. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios bueno, por este día, Señor, por esta noche, por esta charla, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos enseñas, nos muestras el camino de cómo podernos acercar a ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre bueno, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Dios, por enseñarnos que Cristo es el camino. Gracias, Dios, por mostrarnos que Cristo es la verdad. Gracias, Dios, Señor, por darnos vida a través de tu Hijo. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están esta noche conectados, Padre. Que tu palabra, Señor, haya cumplido, Señor, el propósito con el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, porque ha sido un deleite para mí, Dios, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque día tras día puedo saborearme, deleitarme en tu palabra. Gracias, Padre. Eso solo viene de ti, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos tanto, Padre. Necesitamos tanto de ti. Gracias, Dios. Gracias por restaurar esa relación que alguna vez se rompió. A ti te doy la gloria y la honra. Para ti sea el honor, para ti sea la alabanza, para ti toda mi adoración. De acuerdo a las Escrituras, conforme a tu voluntad. Que toda rodilla, Señor, algún día se doble delante de ti y reconozcan que tú eres el Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, quien es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Amén.